Para entender la existencia de la Unión Soviética, debemos remontarnos al Imperio Ruso, en 1914. La verdad es que, pese a su gran tamaño, Rusia era un país bastante atrasado. Entonces, pues bueno, entre los rusos empezaron a calar los ideales de Karl Marx y Friedrich Engels de un sistema económico en el que todo pertenezca al Estado y el Estado sea quien tenga que repartir los bienes entre la población. Entonces, pues bueno, la Primera Guerra Mundial es el caldo de cultivo perfecto para una revolución de esta índole. Porque entre 1914 y 1917, Rusia termina sufriendo la mayor humillación hasta el momento, claro. Luego, no nos olvidemos de Ucrania porque bueno, realmente tampoco nos olvidemos de las humillaciones más grandes, no nos olvidemos. Simplemente digo eso. Y bueno, en 1917 el pueblo ruso se harta, deciden culpar de todo al zar, que era una especie de emperador de Rusia. Me recuerda mucho a los franceses culpando a Luis XVI del gran desastre. La verdad es que Nicolás II, al igual que Luis XVI, tuvo en gran parte la culpa. A ver, no tuvo toda la culpa, pero sí parte de ella. Pero bueno, el caso es que Rusia llegó a tener dos revoluciones seguidas, una en marzo de 1917 y otra en noviembre del mismo año. Total, que la inestabilidad es tal que ni los bolcheviques ni el ejército blanco logran establecer un orden tras esta segunda revolución. Con lo cual estalla una verdadera guerra civil en Rusia. Las potencias centrales aprovechan esto para conquistar Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Pero al año siguiente se retiran porque en el frente occidental pierden por paliza. Entonces, pues bueno, hacen eso pues básicamente por obligación. Los bolcheviques aprovechan que estos territorios ya no están bajo la protección de Alemania, que el imperio alemán ya no les puede salvar el trasero, para, pues bueno, antes de que se firme el retrace de fronteras masivo que supone el Tratado de Versalles, hacer una invasión de todo este territorio. Aunque bueno, no le salió tan bien como uno podría pensar, porque si bien en Bielorrusia triunfaron y en Ucrania también, llegando a instaurar regímenes bolcheviques barra comunistas en estos dos países rutenos, en Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia, principalmente en Polonia, se estrellan. Bueno, los polacos en 1921 se apoderan de un tercio de Ucrania, la mitad de Bielorrusia y la capital lituana, Vilna. Realmente, pues bueno, esto sí que fue un retrace masivo de las fronteras que fue decisivo para la Revolución Rusa porque les apresuró mucho. Entonces, a finales de 1922, Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Transcaucasia. Transcaucasia era un país que no lo he dibujado, que comprendía los actuales Georgia, Armenia y Azerbaiyán, ¿ok? Y que duró bastante poco. Entonces, pues bueno, firman la paz de... No, ¿qué paz, tío? La paz de Riga fue en 1921, no en 1922. Firman un tratado, no sé cuál, pero firman un tratado en el cual, pues bueno, eh,
se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la Unión Soviética. Pero en 1924, el líder bolchevique Vladimir Lenin muere tras 5 años con problemas de salud. Le sucede Joseph Stalin, que era, la verdad, que bastante sanguinario, hasta el punto de: contradices el régimen, ya te puedes ir despidiendo de la vida. Y bueno, la verdad es que usó mucho lo de el fin justifica los medios, por ejemplo con el Holodomor en 1932, una hambruna artificial en Ucrania para evitar la expansión del independentismo. Pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial, que estalla en 1939, comienza participando en la invasión a Polonia, conquistando un gran territorio. Después se apodera de las repúblicas bálticas, lo cual, pues bueno, la verdad es que entre las repúblicas bálticas el comunismo nunca ha sido popular. Básicamente se unieron por la fuerza. Y parte de Finlandia. Y aquí es donde se estampan otra vez contra la misma pared. También se apoderan de Besarabia y Bucovina, que eran dos territorios de Rumanía. Finalmente se apoderan del enclave de Kaliningrado, que actualmente pertenece a Rusia. Bueno, realmente era Prusia Oriental, pero ahí pues básicamente Rusia quiso castigar a los alemanes por haber invadido su país. Y bueno, los prusianos en específico fueron los que fueron deportados de su propia tierra. Y finalmente Transcarpacia o Carpato-Ucrania la consigue de Hungría, aunque realmente corresponde a Checoslovaquia. Bueno, la verdad es que tras esta guerra salen muy reforzados. Se me ha olvidado Sajalín del Sur, que obtienen tras intervenir en la guerra entre Estados Unidos y Japón. Ahora sí, finalmente consiguen crear la esfera de influencia soviética en la que, bueno, se involucra básicamente toda Europa Oriental. ¿Ok? Rumanía, Bulgaria, por supuesto Hungría, Checoslovaquia. Aquí tenemos Checoslovaquia, perdón. Polonia, que deciden recrear el país, el cual, pues bueno, la verdad es que se lo merecía. Se merecía ser recreado. Y sorpresa, sorpresa, sorpresa. Adivina quién se unió a la fiesta en esa ocasión. La República Democrática Alemana. La Alemania Oriental. Con estos países es que en 1955 la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia, una especie de contraparte de la OTAN, una alianza entre la Unión Soviética y sus estados títere. Y no, Estados Unidos realmente en Europa Occidental no tenía estados títeres. O sea, la Unión Soviética sí que necesitaba estados títeres para afianzar el control sobre sus aliados. Estados Unidos no. Esto es para aclararlo, ¿ok? Además, en 1949 se suma a la fiesta alguien muy esperado. Una guerra civil en China, que realmente se había empezado en la década de 1930, pero se había detenido con la guerra sino-japonesa de 1937, y que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Asia. Pues bueno, finalmente se reanuda tras la derrota de Japón y los comunistas logran prevalecer sobre la China nacionalista. ¿Ok? Después de esto, conquistan el Tíbet, obviamente.
Y entonces, pues bueno, al inicio las relaciones con China bien, pero con el tiempo se van distanciando. Realmente se involucra la Unión Soviética contra Estados Unidos. Estados Unidos, no olvidemos, la tierra de la democracia liberal basada en el capitalismo, obviamente no veía con buenos ojos la expansión de un sistema que era básicamente contrario a la economía estadounidense y que bueno, y a la economía de medio mundo también. Entonces, pues bueno, Estados Unidos crea la OTAN para detener a Rusia en seco. La OTAN conformada por Francia también. Aquí tenemos Francia en la OTAN. En 1949, o sea, el Pacto de Varsovia, la formación del Pacto de Varsovia se remonta a 6 años después que la OTAN, o sea, los soviéticos realmente se copiaron mucho de Estados Unidos a la hora de crear el pacto mencionado. Por supuesto, ¿cómo olvidarnos de Reino Unido? Un país que había intervenido bastante en la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y también en la Primera. O sea, ¿cómo olvidarnos de Reino Unido? Por supuesto, Italia, que ya pero Italia, ya convertida en una democracia tras la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues bueno, y claro, la República Federal de Alemania, obviamente. Porque ahí está. Aquí tenemos la Guerra Fría en Vietnam. Bueno, en Corea, tras 3 años de guerra, en 1953, finalmente se llega a una especie de pausa de la guerra, una especie de status quo. Y bueno, finalmente tiene un final incierto. Esto unos meses después de la muerte de Stalin. Finalmente, el nuevo líder soviético es Georgi Malenkov. Pero nadie lo quiere porque básicamente no está a la altura de Stalin ni mucho menos y no está en condiciones de poder y básicamente no tiene la mentalidad de un gobernante, así que renuncia. Finalmente Nikita Khrushchev asume el mando, pero este decide llegar a una política de apaciguamiento con Estados Unidos. Se me ha olvidado en la OTAN pintar a Canadá. ¿Ok? Disculpadme, ¿vale? Y bueno, la verdad es que tras esta política de apaciguamiento, aún así, a pesar de todos los esfuerzos por apaciguar los ánimos, finalmente surge una crisis porque en 1959 el gobierno cubano ha sido derrocado en favor de Fidel Castro, un comunista convencido. Pero entonces Estados Unidos detecta misiles soviéticos en La Habana. O sea, ahí es donde comienza un periodo de 13 días conocido como la crisis de los misiles cubanos. 13 días al borde de una guerra nuclear. 13 días hasta que llegaron a un acuerdo y así. Pues bueno, al final establecieron el teléfono rojo, que pese a no ser un teléfono ni ser rojo, era una línea directa entre Washington y Moscú. Y así, si tenían un pequeño malentendido, poder resolver sus diferencias sin necesidad sin necesidad de usar las nuques. ¿Ok? Y esto fue un gran avance. Mientras tanto, en la Unión Soviética, Khrushchev es cada vez menos popular entre el Politburó y se va de vacaciones a Siberia. Entonces, Leonid Brezhnev
queda al mando provisionalmente junto a sus generales. Entonces, bueno, le mandan a una reunión de emergencia. Claro, quien dice una reunión de emergencia dice que básicamente le iban a funar frente a todo el partido. Y bueno, realmente eso fue lo que sucedió. En 1964, Leonid Brezhnev toma el control tras hacer que todo el partido vote en contra de Nikita Khrushchev. Entonces, Leonid Brezhnev era ucraniano, como dato curioso. Pero bueno, no nos vamos a desviar. Leonid Brezhnev, la verdad es que revirtió las políticas de relajación de Khrushchev. Volvió a restringir los libros y la música y todo. Suspendió la política de apaciguamiento con Estados Unidos. Y bueno, realmente comenzó a ayudar a Vietnam del Norte en la guerra de Vietnam, ocasionando que Estados Unidos se metiera también en el ajo. Pero al final los comunistas vietnamitas son los que prevalecen. Claro que haciendo bastantes atrocidades, como una trampa en la que literalmente caías por un precipicio y demás cosas. Pero bueno, esto es una derrota para Estados Unidos, de las gordas además, y la imagen de Estados Unidos es empañada globalmente. Pero bueno, la verdad es que las relaciones entre la Unión Soviética y China se habían deteriorado con Nikita Khrushchev hasta el punto de que se produce una ruptura realmente obvia. Obvio que se produce la ruptura chino-soviética. Realmente, como dato curioso en la actualidad, Putin y Xi Jinping están a punto de llegar a otra ruptura chino-rusa. O sea, ya irían 2 veces seguidas. Finalmente, en la revolución de Saur, régimen comunista en Afganistán, en 1978 se instaura y entonces la Unión Soviética tiene que involucrarse porque los muyahidines, que son básicamente son básicamente civiles y que no están muy de acuerdo con eso del comunismo, pues bueno, se alzan contra su gobierno, logran derrocarlo, pero entonces llega a la Unión Soviética a intentar salvar el pellejo, solo que esta vez sin el apoyo de la población civil, pues se ve venir que el fracaso va a ser estrepitoso. Y bueno, realmente así fue, de forma literal. Pero Brezhnev ya estaba al borde de la muerte. Tenía problemas de senilidad, si no recuerdo mal. Entonces, pues bueno, muere en 1982. Yuri Andropov asume el cargo. Muere en 1984. Konstantin Chernenko asume el cargo. Muere en 1985. Y claro, habiendo tenido dos muertes, dos mandatos efímeros seguidos, deciden poner a alguien joven para que no se muera a los pocos meses. Mikhail Gorbachev, de 54 años de edad, le ponen al frente de la Unión Soviética y decide que realmente tiene que hacer una apertura al exterior, pero antes se tiene que encargar primero de la explosión de la central nuclear de Chernóbil, cuyos efectos se hicieron sentir en casi toda Europa. Y bueno, no sé cómo es que no se notó en la península ibérica. Y luego un terremoto en Armenia. También tuvo que ocuparse de eso. Y ahora sí, una apertura al exterior. La perestroika y la glasnost, que era básicamente permitir... Glasnost era permitir mayor libertad de expresión y la perestroika era
pues abrirse al exterior. Pero bueno, realmente el comunismo, si se hacía eso, estaba condenado a desaparecer, porque debido a que era un sistema ingestionable, pues obviamente llegó su caída tarde o temprano, y en solo 4 años, tras coquetear demasiado con Estados Unidos, retirarse de Afganistán porque había comprendido que era un sinsentido mantener a tantas tropas soviéticas en Afganistán si el régimen que querían imponer la población civil lo iba a echar a patadas al final, otra vez. Y en 1989 surgen revoluciones en todos los países comunistas de Europa, hasta el punto de que el muro de Berlín, que separa ambos lados de la capital alemana, provoca la reunificación de Alemania bajo la República Federal. Y bueno, entonces, al final la Unión Soviética termina sufriendo cada vez más complicaciones, se le comienzan a separar todas sus repúblicas internas, comenzando por Lituania, porque la verdad es que a los países bálticos en general, entre los pueblos bálticos generalizando, nunca fue una idea atractiva el comunismo. Entonces, pues al final, la Unión Soviética, al borde del colapso, sufre un golpe de Estado en agosto de 1991 que derroca temporalmente a Mikhail Gorbachev, aprovechando que este está de vacaciones en Crimea. Pero entonces Boris Yeltsin, el presidente de... No confundir con Boris Johnson, ojo, no confundir con el autor del Brexit. Realmente logra detener ese golpe de Estado y salvarle el pellejo a Mikhail Gorbachev. Pero entonces, finalmente, el proceso continúa, la descomposición de la Unión Soviética sigue hasta que, en la Navidad de 1991, sin más territorio que controlar, Mikhail Gorbachev dimite y finalmente la bandera soviética no vuelve a ser izada nunca más en el Kremlin. Desde entonces, Vladimir Putin ha intentado restaurar la grandeza de la Unión Soviética. Claro que sin éxito, porque en Ucrania se está estrellando contra un risco. Pero bueno, la verdad es que este vídeo ha sido más largo de lo normal. Perdonadme, pero es que con la Unión Soviética tenía mucho que explicar. ¡Hasta la próxima!